Esta está grabando. Plano general grabando. Cámara 2 grabando. Cámara 2. Estamos en Majotequera. Bueno, Bien. ¿te parece? Un cafecito. General grabando. Cámara 2. Estamos en Majotequera. Bienvenidos a todos. No sé qué cámara mirar. Ese mira. Bienvenidos a todos a esta nueva temporada, después de que 2-3 años más o menos, de lo que son los podcasts de Nexo. Y quiero contar que voy a estar acá con mi compañero de podcast, el Marquinel, y vamos a no solo compartir un cafecito con la Aeropress, que esperemos que salga bien, sino que vamos a, más allá de lo que hablemos en este episodio en particular, vamos a tener un tiempo a partir de estos podcasts que van a ser semanales, donde vamos a ir profundo en algunas cosas. Vamos a empezar a tocar temas, no simplemente con el Nexo Night, que tal vez alguna vez lo toquemos, por ejemplo estamos en Serie 9 de Anticristo, sino que lo más importante de esto es que la idea de que estos episodios semanales tengan esta característica de llevarnos a ir un poquito más profundo en lo que creemos que Señor nos está hablando como jóvenes, como en Nexo. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero amigos, un placer. Como siempre, es un placer estar en esta conversación juntos. Contento. Estoy contento porque la otra vez yo soy por ahí muy nostálgico y me ponía a ver algunas de las cosas que éramos y nos pasan las motos y demás. Se va a ir ajustando en el camino todo esto. Y veía cuando arrancamos a hacer los podcasts, cuando arrancamos con Nexo desde el principio, todo fue y arrancó de manera online, de manera por YouTube, por vivos, y como que cuando yo me pongo a verlo y los temas que hablamos y cómo la gente también se prendía a eso, en un momento en donde quizás no era una cuestión tan normal hacer podcast o hacer este tipo de conversación así en una mesa, que hoy lo vemos por todos lados, Sí, hoy lo sí, vemos sí. en todo, en lo secular, en lo espiritual, pero lo vemos en todos los ámbitos. Y nada, contento porque entiendo de que va a ser una buena manera de comunicar. Por ahí lo que el Señor nos está hablando, también de empezar una nueva conversación en esta nueva etapa, creo, de Nexo, que tuvimos el Nexo hace poquito, fue estar un ratito y la verdad que estamos viendo algo muy lindo y creo que el Señor nos va a ir guiando como siempre lo hizo y como arrancó esto, que arrancó justamente de algo que no entendíamos, de algo que decíamos para dónde vamos, pero siempre fue el Señor el que marcó el camino y nosotros, sin entender mucho, lo seguimos. Ya hay el olorcito a café. Hoy vamos a hablar de un tema que me han estado preguntando en las últimas semanas, tal vez los últimos meses. Hay mucha gente que se ha añadido a la familia de Nexo en los últimos meses, el último año. Y queremos abordar en este episodio, en este primer episodio totalmente desastroso, con muchos problemas de audio probablemente, pero no queremos dejar de hacerlo porque en este primer episodio vamos a hablar acerca de cuál es la historia de Nexo, de dónde surgió Nexo, qué hizo que estemos hoy acá, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y no solo eso, sino cómo eso nos conecta con lo que entendemos de parte de Dios que tenemos que hacer, no solamente en los próximos meses, sino hacia dónde tenemos que enfocar nuestra mirada como ministerio en el cual todos somos parte, no solamente aquellos que tienen un rol visible. Entonces, sin mucho más preámbulo, queremos contarles que Nexo nace en medio de la pandemia. Y eso es no es una cuestión meramente al azar, sino que Nexo haya nacido en medio de la pandemia tiene mucho condimento hacia lo que está llamado a ser Nexo en general. Entonces, Nexo nace en la pandemia porque en ese momento existía lo que nosotros conocemos como el grupo de jóvenes de brazos abiertos, del cual estábamos siendo parte del equipo desde 2019 con el Marqui, y a todos la pandemia nos pegó de diferentes maneras, y en este caso a nosotros nos pegó intentando revivir un muerto básicamente. Ya a todos nos pasó con la pandemia, teníamos 10 días de pandemia y decíamos bueno, ya se va a terminar. Y de repente esos días fueron semanas, esas semanas fueron meses, ese mes fue un año. Y en el medio ambos estábamos intentando mantener la comunidad de los jóvenes activa, con vivos en Instagram. Puedes tener un poquito más cerca. Con vivos en Instagram, con alguna noche de adoración. Me acuerdo que invitábamos a los pastores, a los vivos del grupo de jóvenes. Hacíamos algunos grupos pequeños por Zoom, todo sin mucho éxito. Y creo que a mediados de año, tipo junio, decidimos
dejar de insistir. No sé si te acordás vos bien la fecha. En 2020. Ajá. Sí, recuerdo, si querés echarle un poquito más de agua, si está muy fuerte. Yo recuerdo, primero en principal, el arrancar con esto fue también esta cuestión de estamos nosotros, porque no hay más gente, digamos. No era que éramos los mejores en No. ese momento, era porque no había nadie más. Exactamente, y veníamos como una renovación de equipo en los jóvenes, nuestros líderes habían recibido un llamado a irse y abrir su comunidad, entonces ahí fue como una cuestión de, bueno, estamos nosotros y vamos, vamos, ¿qué edad teníamos? ¿21? ¿22? Sí, 20. Yo tenía 20. Yo tenía 21 y siendo jóvenes, liderar un equipo de jóvenes en el cual nosotros siempre supimos que no era nuestras propias fuerzas, ni éramos nosotros, sino que sabíamos que el Señor iba por delante, pero también veníamos una temporada como iglesia en donde empezamos a hacer algo muy fuerte por el Señor, donde los jóvenes empezaron a movilizarse de una manera muy genuina, muy apasionada por el Señor. Entonces era una nueva etapa, era un nuevo comienzo y creo que la pandemia fue parte clave del camino, aunque nos costó, aunque fue esto de decir, bueno, le mandamos con los Zoom, le mandamos con los vivos, le metemos onda, hacíamos devocionales toda la semana. En 2020 en el Instagram de Jóvenes Brazos Abiertos y demandado, pero sí, fue como de a poco, tuvimos nuestro último campamento. Días antes de la pandemia. Exactamente, días antes de la pandemia, que fue tremendo. O sea, la gente que estuvo en ese momento lo puede chequear, pero fue muy tremendo lo que experimentamos en ese campamento. También estábamos con un equipo que por ahí no nos entendíamos tanto, con Lucas por ahí salíamos muy frustrados, ahora nos viene que no entendíamos, que fue un equipo hermoso también, que fue un equipo del que aprendimos, gente de la que aprendimos mucho, como el Fernandito, Marianita, Sí. Aprendimos muchísimo, nos nutrimos mucho, pero sí estábamos en un proceso en el cual por ahí no entendíamos mucho qué era lo que íbamos a hacer, pero le hicimos caso al Señor, fue como, bueno, vamos para allá, y creo que fue por esa fecha que medio que empezamos a decir... Sí, que veíamos que, creo que todos pensaban recién algunas cosas. Todo esto que surgió en 2020 era un proceso que fue en realidad gestado desde el 2018, que toda una comunidad de jóvenes empezó a experimentar algo fuerte. Yo no sé si podemos decirlo así, yo creo que estoy convencido de que sí, que el Señor hizo un avivamiento entre nosotros, porque empezó a levantar personas, empezó a unir personas, empezó a despertar personas, empezó a generar un hambre unos por otros. Un hambre por el Señor, un hambre, era una vigilia atrás de la otra, toda la noche orando, adorando, mucho encuentro con el Señor, de sanidad, de revelación, de libertad. Entonces, todo surge en 2018, nosotros teníamos 19 años y en 2019 empezamos a tener un acercamiento más profundo al Señor y todo empieza a ser revolucionado dentro de la iglesia. Y yo siento que lo que pasó en 2020... no solamente con este llamado de nuestros líderes a levantar su propia comunidad, que los amamos y los bendecimos y creemos que el Señor les dio un llamado muy específico y muy hermoso. Todo un equipo nuevo se formó de la nada, intentando juntar lo mejor que se podía porque fue de un momento para otro. Y como decíamos recién, no se trataba de que éramos los mejores, de hecho éramos lo único que quedaba en el tarro. Y en medio de esa situación viene la pandemia y yo creo que era necesario que esa semilla muera para que después dé fruto. Mediados de año en la pandemia, en junio, julio, decidimos dejar de hacer vivos en Instagram, dejar de hacer videollamadas, dejar de hacer devocionales. Y entendíamos que era un buen tiempo para decir, bueno, paremos la pelota, vamos a reordenar la visión. Que entre medio vos te acordás que cada persona que nos cruzábamos en ese momento, o que nos hablaba, o que la gente que veíamos acá en la reunión cuando veníamos a la reunión en pandemia, era ¿qué es? Sí, ¿Qué es Nexo? sí, Era la sí. pregunta más frecuente. Sí, sí. Eso es un poquito más adelante, porque en medio de la pandemia decidimos frenar. Jóvenes Brazos Abiertos decidimos decir, bueno, estábamos intentando levantar esto y no funciona. Todos estábamos en medio de la pandemia, todos estábamos frustrados, cansados, todos estábamos viendo que las cosas no funcionaban. Entonces decidimos frenar y empezamos a juntarnos con lo que quedó del grupo de jóvenes, que era un grupito más grande, y con lo que quedó del equipo del grupo de jóvenes. Y nos empezamos a juntar con Walter, ¿te acordás? Esas reuniones, algunas en la casa del Fer, otras en la oficina. Y empezamos a juntarnos y empezamos a entender, y creo que hemos bebido mucho esto de Walter, una visión muy fresca acerca de lo que se venía.
Y era muy loco porque nos sentábamos en estas conversaciones y Walter nos decía esto, que no, se viene un tiempo donde no hay más grupo de jóvenes, no existe más grupo de jóvenes. Nosotros decíamos, sí, amén, amén, amén. Walter se iba. Y no entendíamos nada. No entendíamos nada, nos quedábamos mirando uno al otro diciendo, ¿qué quiso Y decir? yo me acuerdo una frase patente de Walter que nos decía, ¿por qué si está todo tan distinto nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo? Si los tiempos cambian, ¿por qué vamos a seguir haciendo lo mismo? Yo me Exactamente. había comprado en ese año 2020, había ahorrado mucho para comprarme una guitarra, porque yo estaba tocando en la adoración del grupo de jóvenes. Y era un logro, y de hecho estábamos empezando a hacer un cambio ahí en la adoración. Ahí fue los primeros inicios de lo que hoy es la worship de Nexo. Pero estábamos empezando a hacer unos cambios, entonces yo me compro la guitarra, un ahorro de mucho tiempo. Y Walter lo primero que dice, la guitarra la colgamos, no sirve más. La no. cara de Luca era como, pero no. ¿Ves? Era como, ah. Y en medio de esas conversaciones es muy loco porque yo siento que todo eso que habíamos bebido empezó, toda esa semilla que Dios había plantado a nosotros, era en serio que muera y murió en ese momento. Y ya tirando para octubre, mediados de octubre, después voy a ver si encuentro la foto y la voy a... No sé cuánto se va a escuchar de este podcast. Bueno, vamos a ver. No tengo Vamos idea a- cuánto se va a escuchar de tu vamos. podcast y lo voy a grabar hasta el final. Estamos justo en el medio del ensayo, de la reunión. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Si encuentro la imagen, voy a hablar más fuerte. Si encuentro la foto, la voy a poner en la edición del video para los que estén mirando el video. Y es que nos juntamos en una IPF y empezamos a hablar de todo esto. Che, sentimos esto, sentimos lo otro. A lo mejor teníamos 3 patas. La pata de la Estábamos comunión. Fernandito, vos y yo. Estábamos los tres, Fernandito, vos y yo. Teníamos la pata de la comunión, la pata de la experiencia con Dios y la pata del discipulado. Eso era, sentíamos eso, no, y una experiencia con Dios. Y empezamos a hablar, y nombres y esto. Me acuerdo que el primer nombre que había surgido era Conexión. Conexión, pero era muy largo, bla, bla. Y una cosa a la otra quedó Nexo. Nexo, sí, me gusta. Y bueno, nos fuimos y fue después de 6-7 meses de incertidumbre total que empezamos a sentir un fuego en el corazón de, che, esto tiene sentido. Y último viernes de noviembre, primeros días de noviembre subimos una placa a lo que era Jóvenes Brazos Abiertos que decía Nexo Night, último viernes del mes. Esto es noviembre de 2020. 2020. Y estábamos en pandemia, no había forma de todavía hacer una reunión presencial. Y el primer Nexo Night, a los que se atrevan a buscarlo, vayan, búsquenlo en el canal de Nexo. El primer Nexo Night es un evento completamente online que habla de qué es y todo. Y a partir de ahí hasta ahora, eso no paró, fue un no parar. No solamente los últimos viernes de cada mes, sino con todas las cosas que fuimos aprendiendo en el camino. Y ese primer Nexo Night fue tremendo, no por la palabra, no por la adoración, no por el ambiente, que son los sellos que hoy estamos viviendo, sino que fue tremendo porque fue el inicio de lo que estamos entendiendo que Dios nos estaba llamando a hacer. Estamos caminando en una verdad de lo que Dios nos estaba llamando a vivir y eso fue el inicio. Y de ahí entonces fue que la gente nos preguntaba. Y que también fue una cuestión de este entendimiento de, o sea, sabemos que el Señor quiere hacer algo, no sabemos muy bien qué, pero nosotros vamos en pos de eso. Sí. Fue como hacer caso, entendiendo de que esto del Señor en nuestros planes, en nuestra mente, uno no le ve, y cuando la gente nos preguntó era como, no sé qué decirte porque... ¿Qué es Nexo desde lo y el cielo en la tierra, y bueno, y lo empezamos ya a hablar, era parte de una conversación, y que a mí yo lo iba a buscar y no lo encontré, y me olvidé de buscarlo bien al primer vivo que hicimos para el Nexo, pero me acuerdo que estaba el Valen con camisa y yo estaba con la remera de Escocia, la remera mítica, no me la sacaba para nada, y estábamos los dos ahí dirigiendo el evento y qué sé yo, y que fue un esfuerzo tremendo también, todos ahí con la pandemia, fue tremendo. Y que yo me acuerdo que era como el sentir general de esto de, estamos acá, vamos. Y la comunidad era lo mismo, y empezar a profundizar en qué queremos, y esto no tiene que ser esto no tiene que ser, tenemos que alejarnos de la idea del grupo de jóvenes de siempre. Es como, esto es otra cosa, esto es nuevo, vamos hacia otro lado. Pero imagínate, nosotros siempre nos costó como... Sí, hay un chip en la cabeza. Yo creo que fue necesario. Hoy hablamos con amigos de otros lados y todo. El fin de semana pasado hablaba con un amigo que nos preguntaba desde cuándo estábamos con esto. Y yo le decía que el último campa al que fui a
de chill, digamos, como a disfrutar, como acampante, fue mi último campamento de jóvenes, Viajero 2017. Y a partir de ahí tuvimos que tomar una responsabilidad diferente y yo creo que era necesario que para el tiempo que venía, o sea, hoy viéndolo en retrospectiva, ver todo lo que el Señor fue haciendo con Nexo, era necesario que haya una persona o unas personas que tengan, no tengan tanta experiencia en el grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes muy convencional, porque el llamado fue a, yo voy a sacarlos de lo que ustedes creen que van a vivir para que vivan por encima de esto y vamos adelantándonos un poco en la conversación, pero empezamos a entender lo que significaba que Dios nos estaba llamando a ser un faro en medio de una ciudad, en medio de una generación incluso. Dios nos estaba llamando a hablar cosas que no tienen que ver con simplemente la juventud, a empezar a preparar una generación, a tener una perspectiva mucho más general, a entender de que Dios nos está llamando a una vez al mes tener una fuerte presencia de Dios en la adoración, en la búsqueda, en lo que Él estaba buscando y que a partir de ahí la gente sea sanada, liberada, expuesta a otras cosas, expuesta a lo que Dios estaba haciendo y un grupo de jóvenes nunca iba a poder abarcar todo lo que Dios estaba haciendo. Walter nos decía esto, un grupo de jóvenes es un grupo, Claro. entonces sos parte o no sos parte del grupo, pero cuando hablas de un movimiento vos te sumás o no te sumás, pero no depende de que alguien te meta al grupo. Entonces creo que hemos aprendido cosas en el transcurso del tiempo y que hemos cometido muchos errores. Olvídate. Pero la esencia de Nexo es esto, no es un grupo al que perteneces, es un movimiento al que te sumás. Y que siempre, queramos o no, vamos a caer en estas cuestiones de la grupalidad. O sea, siempre está la Somos cuestión humanos. de la grupalidad. Esto más allá de ser una iglesia, de ser una comunidad y donde hay muchos jóvenes, sigue siendo una cuestión social, de sociabilidad, hay cosas que vos compartís con el otro por una cuestión de vivencia, una cuestión que excede, que va directamente a tu crianza, es decir, me siento más ameno, más cómoda con estas personas, y siempre va a esta globalidad, pero como la idea principal fue desarmemos los grupos, veníamos acostumbrados, siempre fuimos una iglesia de grupos, ¿viste? Sí. Y hasta hoy nos cuesta, es una realidad que nos cuesta. Pero lo que tiene Nexo y que lo vemos hoy y el fruto es que vos en un Nexo Night te cruzás personas de todos lados, de toda tribu, etnia y nación. O sea, Literal. no solamente gente de brazos abiertos, tenés gente de muchas iglesias, gente que viene de afuera, gente que viene a compartir y no es, bueno, venís a Nexo, entonces sos parte ahora de... No. Venís, disfrutás, es un ambiente en donde la presencia del Señor se siente, donde uno realmente percibe la presencia del Señor, porque esto fue lo que el Señor habló, el cielo y la tierra. O sea, Nexo es un nexo entre el cielo y la tierra, es eso. Ese fue nuestro llamado también. Entonces hoy lo vemos que dejó de ser un grupo de jóvenes para hacer algo mayor, digamos, que no es, bueno, ahora estás yendo al grupo de la iglesia corriente, de la iglesia de brazos abiertos, es Nexo. Y no necesariamente, si no me voy a sentir parte. No, vos venís y sabés Claro. que ya estás acá, que sos parte, que te van a saludar, que vas a estar. Ajá. Entonces creo que el Señor ha sido muy bueno en guiarnos por este camino y poder entenderlo de esta manera, creo, porque a mí me costó mucho al principio. O sea, yo era fan lo primero que hacía cuando venía, me iba a jugar a la pelota, ¿me entendés? Y después iba a escuchar la charla del grupo de jóvenes. Y fue como desarmar de una cuestión, pero en la que el Señor nos ha marcado el camino, en donde hemos visto los frutos, en donde hemos visto la mano del Señor obrar en cada paso que hemos dado, aún cuando después de la pandemia, cuando empezamos un montón de personas del equipo, decidieron también no estar y por cuestiones. Entonces fue como, bueno, también eso, decir, bueno, estamos acá, en ese momento no estaba ni el Tommy, ni el Gaby, Estaba ni en misión. Luca, estaban en misión, entonces por ahí estamos los dos, y era con Luca, era muchos momentos y me quiero bajar y esto, y era, vamos porque si no está pidiendo esto. Entonces creo que nos excede a nosotros dos, excede a las personas, creo que Nexo y lo que se está generando y lo que se ha generado es algo del Señor. Yo creo que eso es dejarlo claro, que esto no es un movimiento de Lucas, de Marcos, del pastor, no. Es un movimiento del Señor que creo que fue, y yo cuando estoy en los Nexos y lo percibo, digo, esto fue lo que empezó en el momento que el Señor avivó nuestro corazón en 2018, que nos encendió, y Nexo fue una forma de decir, bueno, acá es, en este lugar, en este espacio, desde este lugar nosotros vamos a expresar, y es más, hemos visto cómo desde Nexo
han pasado distintas cosas o hemos probado cosas, por así decirlo, que después las hemos trasladado a la iglesia, que también esa visión nunca la habíamos tenido por una cuestión de que siempre estuvimos ahí. Claro. Pero en síntesis, yo creo que todo el proceso de la pandemia, que fue un tiempo de esto, de encierro, de estar ahí, fue un tiempo en el que el Señor nos fue preparando para poder entender y ir como que vaya tomando forma lo que es Nexo hoy. Pero creo que fue un camino duro, pero creo que fue un camino súper necesario para lo que hoy estamos viviendo. Yo creo que esto es parte de... Yo creo hay mucha gente que viene, que lo disfruta. Hay gente que viene hace más tiempo. Hay gente que ha vivido las dos experiencias. La experiencia de un grupo de jóvenes, porque o eran más grandes que nosotros o tenían nuestra edad. Hay gente que son adolescentes que nunca en la vida vivieron un grupo de jóvenes. Entonces, sea que sea el grupo, queremos contar abiertamente que recibimos hace unos meses la exhortación del Señor de volver a las primeras obras, de que en el afán de intentar adaptar Nexo a lo que la gente está necesitando, como que perdimos un poco el eje de a qué nos llamó el Señor. Y hablábamos del otro día de que esto se ve ejemplificado en la vida de Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra de manera física, Él era el Hijo de Dios y Él no atendió, no ajustó su agenda a las necesidades de la gente. Él ajustó su agenda a lo que Dios quería. Entonces dice, a los pobres siempre los tendrá. Me estás ofendiendo. Sí, es ofensivo, Sí. pero la iglesia no está hecha para las necesidades de la gente. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios, Cristo, necesita un cuerpo para manifestarse en la tierra. Sí, hay necesidades que suplir. Sí, hay cosas que hacer. La iglesia tiene que estar en todos los ambientes. Pero Cristo, leamos la Biblia, Cristo dice, a los pobres siempre los tendrán, a mí no. Dice, yo no vine a otros, yo vine a los perdidos de la casa de Israel. No vine a salvar a otros. Lo van a salvar ustedes. No se los dijo, pero era el plan de los discípulos después. Ustedes van a llegar a América Latina, ustedes van a llegar al resto del mundo. Yo no vine a eso, aunque la gente lo necesita. Sí, pues Jesús, pero ahora acá los aztecas en México están haciendo desastre. Yo vine a los hijos de Israel, porque era necesario que Él cumpla el propósito que Dios puso para Él y no que se atienda las necesidades. Y en este llamado de atención, por decirlo de alguna manera, que hemos recibido de parte del Señor estos meses, tiene que ver con volver a las primeras obras. Y quiero contar abiertamente de que estos episodios, que son semanales, que vamos a ir mejorando las cuestiones técnicas y muchas cosas en el medio, tienen la intención de que te sientes con nosotros a la mesa, te hagas un café, te hagas un té, te hagas un mate, lo que vos quieras, y que podamos juntos, hoy vamos a hablar de esto de la historia de Nexo, y estamos hablando de esto, pero próximamente abrir la palabra y volver a lo que Dios nos llamó a hacer. Nexo va a volver a hacer lo que Dios nos llamó a hacer en un principio, ser un movimiento en el que la gente se una y que lleve a una generación a vivir el diseño que Dios nos está llamando. Dios está llamando a una generación a prepararse para los últimos tiempos, Dios está llamando a una generación a ser relevante, a una generación a ser una generación que se entrega hasta lo último, y siempre fue el tinte de lo que Dios nos llamó a hablar y a vivir en Nexo. Incluso con Cielo en la Tierra, que tenemos este año en noviembre, todo tiene esa intención, y que estos últimos años hemos intentado darle otra forma y no ha funcionado, y tiene que ver con esto. Hemos intentado la forma de grupo de jóvenes. ¿Sí? Hemos intentado volver a ser un grupo de jóvenes. Que no está mal, que hay mucha gente que lo pedía, que quizás yo quiero tocar este tema porque me parece clave. A mí me pasa que yo constantemente estoy con personas que no creen en el Señor. He invitado a muchos de mis amigos a la iglesia y mucha gente me dice, necesitamos algo que sea para los jóvenes, que yo pueda invitar a un amigo. Vamos a hacer algo más, un insight que está muy bueno, vamos a volver a hacer esto porque puedo invitar a mi amigo, amiga, tu amigo o tu amiga que no cree en el Señor, no va a irse asustado si viene un Nexo Night, no va a irse traumado si viene a un ambiente de adoración, y no sé, lo certifico. Sí, ha pasado. Ha pasado, los ambientes del Señor son ambientes en donde nuestro entendimiento y nuestra... O sea, no, porque si viene acá y no sé, porque estamos cantando y vamos a cantar un montón y va a decir que están cantando y por qué todos levantan las manos. Confiemos más en el Señor. Confiemos más en el Señor, no es por nuestras fuerzas. La gente disfruta de este ambiente. La gente que no cree en el Señor, se aceptó tu invitación para venir acá, a este lugar, anexo, es porque hay algo que el Señor ya hizo en ese corazón. Hay algo que ya se viene procesando y a esa persona le va a quedar mal venir acá. Por eso, esto de no nos vamos a adaptar a la necesidad de la gente, no porque vamos a hacer la nuestra. No, porque entendemos de que lo que está haciendo el Señor en este lugar, en esta iglesia, en Nexo,
nos excede a si cantamos 2 canciones para que la gente no se sienta incómoda, nos excede a nosotros, es algo del Señor. Entonces yo creo profundamente que también el Señor está llamando, y en este tiempo en Nexo nos está llamando a involucrarnos con las personas, a involucrarnos en lo que está pasando en este tiempo. Y es lo que Jesús le decía a los fariseos: ustedes saben qué va a pasar mañana, saben que si el cielo está gris van a decir, bueno, mañana llueve, pero no pueden discernir el tiempo que están viviendo. Entonces, si nosotros como generación no podemos discernir el tiempo que estamos viviendo, estamos al horno. Si yo en una mesa no me puedo sentar a hablar con alguien de las cosas que están pasando y poder relacionarlas con el Evangelio vivo, porque el Evangelio es vivo, porque si yo no puedo predicar un Evangelio que es vivo y que está hoy, que toma parte de lo que pasa hoy en el mundo, ¿qué voy a predicar? O sea, el Jesús que vino a esta tierra, el Jesús judío, el Jesús artesano, carpintero que vino a esta tierra, hoy tiene poder. No porque haya vivido hace miles de años, porque no, el Evangelio hoy tiene poder. Entonces, parte de lo que vamos a hacer en este tiempo va a ser poder involucrarnos en los temas que se están viviendo hoy, en poder entender el tiempo que estamos viviendo, que vos te puedas sentar a hablar con la gente que tenés cerca y que capaz antes de invitarlo a un eso, te sienta a tomar una coca y lo puedas discipular de esa manera. Y puedas sentarte a hablar de Cristo de esa manera. Entonces, creo que es importante esto, es importante poder tener este tiempo de conversación y, como decía Luquita, sentarnos en la mesa, hablar de las cosas que pasan hoy, porque vamos a tener otros lugares donde vamos a hablar más, y acá va a haber Biblia y todo, pero vamos a tener vamos a tener un espacio devocional que después vamos a contar, pero creo que el espacio de podcast va a ser para hablar de temas que involucran hoy, este tiempo, lo que está pasando, y poder entender cómo eso está, y podemos relacionarlo con lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, con lo que Jesús está hablando y con lo que el Padre tiene en este tiempo también. Nexo nace con esta intención de ser un movimiento que responda a lo que Dios está buscando. Y en el medio de ese camino, este año ya son 5 años, estos últimos 5 años, hemos atravesado diferentes tipos de lugares, de baches, de situaciones, pero siempre hay una misma tendencia, y es que el nombre del Señor se ha levantado, que Él hable lo que tenga que hablar, que la gente sea transformada. Podemos hablar en algún otro episodio acerca de, Pablo habló acerca de esto y dice, lo que importa en sus reuniones es que esté Cristo en el medio. Lo peor que nos puede pasar es que hagamos reuniones que puede venir cualquiera, que pueda invitar a cualquiera, que se entienda todo y que no haya espíritu. Entonces, ya para ir cerrando este episodio, contar de que esto es el inicio de algo que se viene. Los invitamos a semanalmente sentarse en esta mesa, a juntar, a charlar con esta conversación y poder llegar profundo a lo que creemos que Dios nos está llamando a hacer, y entender de que juntos podemos responder a lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios nos está llamando a vivir una vida radical, una vida llena del Espíritu Santo, una vida de poder, una vida de una generación que se levanta para responder a lo que Él está esperando. Y un poco, solo esto es un breve vislumbre, y nunca hemos tenido la posibilidad de hablar acerca de esto, de la historia de Nexo. Y esto es muy por arriba, podemos hablar horas, y probablemente en el transcurso de los episodios volvamos sobre nuestras palabras para charlar de esto. Pero sí nos parecía importante decir por qué vamos a empezar de nuevo estos podcasts, por qué vamos a empezar de nuevo a generar otro tipo de contenido, y por qué es necesario que te sumes a esto. Y a mí me gustaría, para terminar, que la gente ahí en los comentarios, no sé qué se te ocurre a vos, pero nos cuente cuándo fue la primera vez que vinieron a Nexo. Si es que vinieron, sé que hay mucha gente que no nos sigue físicamente. Pero ¿cuándo fue que vinieron a Nexo por primera vez? ¿Qué es lo que pensaron que era Nexo? Y alguna experiencia que hayan tenido para... Y también, si alguna vez invitaste a algún amigo, alguna amiga, ¿cuál fue su reacción? Sí. Eso sería importantísimo saberlo para poder ver realmente y tener estos testimonios de gente que ha venido por primera vez a este lugar. Y yo me acuerdo patente que una vez, está Marquito David por ahí, vino el Lauti Segalo, porque lo invitó un Lauti Segalo, un amigo que rapea, un capo, el Lauti, una sensibilidad tiene ese loco. Y vino una vez, le invitaron el Jero y el Moy. Y yo apenas entra, yo le puedo explicar, apenas entra, va el Marquito David, yo quiero orar por vos, le dice. Yo veo toda la secuencia y digo, Marquito recién entra, decía, yo viste, por ahí me pinta religioso a mí. ¿Viste? Yo digo, recién entra, y Marquito se pone a orar por él. Yo después no lo vi, la última vez pregunté, pero una vez en la Plaza Pueyrredón, para la gente que es de Santa Fe sabe que la Plaza Pueyrredón es una plaza compleja, estábamos por rapear, y ahí en una rondita empiezan a hablar y me empiezan a preguntar sobre la iglesia, y viene el Lauti y dice, yo fui a la iglesia del Marginal, es una locura, yo le puedo explicar lo que experimenté en ese lugar,
Y Sí, yo pensando, digo, no, capaz que un no montón sé, de se prejuicios. dividió porque el Marquito le fue a orar y porque el tipo se fue con una experiencia tremenda, ¿me entendés? Un tipo que rapea conmigo, que, o sea, entonces me interesaría saber, y entre esos testimonios para las personas que por ahí no sé si invitarles, no sé, que puedan entender de que nos excede a nosotros. Vamos a hablarlo en el próximo episodio acerca de esto, de por qué hacemos los nexos como los hacemos y qué poder tiene esto de verdad. Y volver a entender de que muchas veces las cosas que creemos que son importantes no son las verdaderamente importantes. Porque empezamos a levantar otras cosas, formas que no son Cristo, y lo que salva, lo que transforma, lo que nos cambia es Cristo. Así que, amigos, un episodio medio caótico este. Sí. Espero que se escuche bien. Espero que salga a la luz. Sí, ojalá que salga, tenemos fe, tenemos fe. Y- Si lo ven, van a saber que esto está hecho a pulmón, como nos caracteriza. A pulmón. Y que vamos Yo a ir. estuve a punto de tirarme por esa ventana que tenemos acá atrás. Auspicia. Tenemos un equipo. Sí. Ahí tenemos un cámara que nos va a mostrar a todo el equipo que tenemos acá atrás en producción. Que nos está ayudando con esto. Y la idea es ir creciendo en esto. Creemos que el Señor va a usar esto para algo más profundo. Sí. Auspicia este lugar Basileia Café. Basileia, que se vienen cositas. Se vienen cositas y nos vemos atentos, muy atentos a las redes. Esperamos sus comentarios. Queremos que esto crezca como una comunidad y vamos a estar muy atentos a lo que vayan hablando. Y si llegaste al final, estás participando por un torneo. un torneo y un sorteo por una Play 5. ¿Era? Una Play 5 con 6 juegos, 2 joysticks y una pistola que tiene también la Play Sí, 5. así que que- comentá tus últimos 3 números de documento y vas a estar participando. Vas a estar participando. Se sortea la semana que viene. Semana que viene. Listo. Y cada semana vamos a tener un premio así. Tenemos pensado a fin de año poder sortear un 0 autito, kilómetro. un 0 kilómetro. Un Tenemos ganas. chicuchento de Fiat. Así que si llegaste hasta el final, estate participando. Participando. Los 3 números de documento. Marginal, un placer como siempre. Gustazo. Cafecito muy rico. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao, gente.